Bueno, buenos días. Vamos entonces a dar cierre a la unidad de planeación agregada. Con este último ejemplo, lo voy a explicar, digamos, acá en las diapositivas. Yo creo que no están viendo en sus equipos. Perfecto. Bueno, con este último ejemplo, digamos que cubrimos lo que tiene que ver con el examen parcial, ¿vale? Que tiene entonces lugar de hoy en 8 días. Eh, Más o menos a más tardar se terminan de dar a conocer las notas del taller de pronósticos. Ya se han venido dando, entonces ya en el curso del día eso estará finiquitado. Bueno, eh, bueno, entonces tenemos este ejemplo que dice Sony Video Concepts. Produce consolas de video y trata de determinar un plan de producción para los próximos 12 meses. El criterio principal para este plan es que el nivel de empleo debe permanecer constante durante el periodo. Eso significa una estrategia de nivelación. Shoney continúa con sus esfuerzos de investigación y desarrollo para poner en práctica aplicaciones nuevas y prefiere no provocar ningún sentimiento negativo entre la fuerza de trabajo local. O sea, toda esa historia es para soportar una estrategia de nivelación. Por la misma razón, todos los empleados deben trabajar semanas laborales completas, aun cuando esta no sea la alternativa de costo más bajo. El pronóstico para los 12 meses es, y ahí aparecen los valores de pronóstico. Ahora, por favor, aquí ya es como comienza a variar la cuestión a lo que veníamos trabajando. El costo de manufactura es $200 por consola, dividido en partes iguales entre material y fuerza de trabajo. El costo de almacenamiento en inventario es de $5 a la unidad por mes. Una escasez de consola dan como resultado ventas perdidas y se estima que tiene un costo general de $20 por unidad faltando. El inventario a la mano al principio del periodo de planeación es de 200 unidades. Son necesarias 10 horas laborales por reproductor de videodiscos. El día hábil es de 8 horas. Desarrolle una programación de producción agregada para el año utilizando una fuerza de trabajo constante. Para facilitar las cosas, suponga que cada mes tiene 22 días hábiles, excepto julio, cuando la planta cierra para un periodo vacacional de 3 semanas, dejando solo 7 días hábiles para trabajar. Suponga que la capacidad de producción total es mayor o igual a la demanda total. Entonces, ¿cómo se da el desarrollo de ese ejercicio? Ustedes podrán ver ahí que eh, aquí no nos están entregando ningún costo de mano de obra en términos de cuánto vale una hora. Tampoco nos están diciendo el número de empleados con el que arranca, sino que nos están entregando es el costo de producir una unidad, como no se habla en tiempo extra nada, se supone que es producir una unidad en tiempo regular. ¿Eso qué quiere decir? Que para planeación agregada nos pueden entregar toda la información que vimos cuando trabajamos hasta la clase pasada, pero también nos pueden entregar información donde nos diga cuánto vale producir completamente, o sea, el costo de una unidad, fabricarla en tiempo regular, en tiempo extra y subcontratando. Entonces, la base de cálculo para el costo es por unidad y no por hora, como en los casos anteriores. Entonces, a la vista de esto, pues este ejercicio resulta ser aún más fácil de lo que nosotros habíamos trabajado antes. Bueno, porque nos vale $200 una consola. Y ya nos está diciendo cuánto vale la mano de obra y cuánto vale la materia prima. Lo cual quiere decir que al final abajo todo se va a costear en función de las unidades que se produzcan. Bueno, lo que se quiere entonces indicar aquí, pues tenemos esta información, tenemos todos los meses del año y tenemos los días hábiles que trabajan cada mes. Según dicen, pues es más sencillo, porque son 22 días hábiles cada mes, con excepción de julio.
Si quisiéramos trabajar, si quisiéramos calcular el número de trabajadores, que al final de cuentas sería un valor informativo, porque el número de trabajadores, ¿para qué nos serviría acá? Si usted mira el texto, porque ya aquí es el desarrollo. Ni para contratar ni para despedir, porque se supone que es una estrategia de nivelación. Tampoco hay una información de que haya un número de trabajadores de antemano vinculados. Entonces, realmente el cálculo del número de trabajadores, a diferencia de los ejercicios anteriores, se va a hacer, pero no es indispensable. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el número de trabajadores? No, para facilitar las cosas, me voy a evitar todo ese primer balanceo de inventarios que hacía yo. ¿Por qué? Porque no hay inventario. A ver, no hay inventarios de seguridad. No hay pedidos comprometidos. Lo único que hay es que inventario inicial. Entonces, ¿qué está pasando? Al inventario inicial, perdón, a la suma de todo esto que nos da 6.700, simplemente le resto el inventario inicial. Y eso viene a ser el requerimiento de producción de todos los 6 meses, de todos los 12 meses, perdón. Eso lo multiplico por 10 y 10, ¿qué es? Exactamente. Y eso que está en el numerador, entonces, ¿qué es? Ya después de 4 o 5 ejercicios ya deben saber qué es ese numerador. No. O sea, multiplicar eso por 10, entonces, ¿qué es esto? Esto. Las horas requeridas durante el periodo. Todo, convertir toda del requerimiento a horas hombre. Y abajo, entonces, es 249, que es la duración total de los 12 meses, 249 días hábiles, por 8, que se asume que es una jornada laboral de 8 horas, porque de todas maneras, aquí tampoco siquiera nos dicen cuánto es la jornada laboral, que al final resulta ser, no es indispensable. Pero para información, ahí eso es lo que trabaja una persona durante el año, en horas. Porque si arriba está en horas, pues abajo tiene que estar en horas. Y si arriba está basado en 12 meses, pues abajo debe estar basado en 12 meses. Y eso nos da un valor de 33 trabajadores, si lo quisiéramos redondear. Bueno, y la producción mensual será entonces, ¿qué? Ah, no, realmente sí sería necesario, claro, para saber cuánto es la producción. Aquí faltaría este dato, sí. Miento completamente, eso sí, estos datos de número de trabajadores sí se necesitan, solamente que faltaba la información del número de horas por día por trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar la cantidad de unidades producidas por mes. Pero no se necesitan las horas para saber, digamos, como el costo, es para el costo. Entonces, la cantidad de unidades producidas será cuánto, en cada mes será cuánto, 22 días laborales por 8 horas por 33 trabajadores. ¿Ese numerador qué es? Horas de producción regular. Un mes. ¿Las horas qué? Disponible. Las horas disponibles. Es decir, convertir a esos 33 trabajadores a horas, hombre. Convertir el recurso personas a convertirlo tiempo. Y si lo divido por 10, que es que es lo que dura una unidad en producirse, me da entonces cuántas unidades se van a producir en un mes determinado, ¿cierto? Eso sería la cantidad de unidades que se van a producir en cada mes, con excepción de julio. Porque en julio lo que se hace es, en lugar de multiplicar por 22, multiplicamos por ¿cuánto? Por 7, porque son 7 días hábiles que tiene julio, ¿vale? Entonces, ahí ya empezamos a completar. Entonces, aquí se nos vuelve más fácil la cosa, porque se vuelve, digamos, como inventarios iniciales, inventarios finales. Inventario inicial, entonces viene con 200 unidades, ¿cierto? Se producen, se producen 580, ¿cierto?
se producen 580, se traen 200 unidades, que bueno, al final y al cabo, digamos que daría lo mismo hacerlo así, o que si uno hiciera las cuentas realmente en enero, el requerimiento de producción neto serían 400 unidades, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque son 200 unidades de inventario inicial, ¿sí? Entonces, si usted hace las cuentas con lo que vinimos haciendo, a 600 le resta 200, que son las que trae. ¿Cuántas nos quedan por producir? 400 unidades. Se producen realmente 580 cada mes, por eso es que al final aparece que sobran ¿cuánto? 180. ¿Sí o no? Este 180 de acá es ese sobra. ¿Vale? Listo. Ahora, 180 es lo que pasa aquí a como un inventario inicial. Digamos, la forma de presentación es más corta, pero es un poco distinta. Acá pasa de 180 aquí a 180. Simplemente lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos antes era restarlo directamente de este valor, pero uno lo puede hacer. Entonces, 800 menos 180, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 600, ¿ve? 620 menos 580. Entonces, ¿nos da cuánto? 40, que es qué? Menos 40, ¿eso qué significa? Que quedamos debiendo Faltantes 40. Listo. Ahora, entonces, ¿qué pasa con estos 40? Teóricamente, este 900 pasa a ser ¿cuánto? 940. ¿Sí? 940. Cubro con 580, entonces no alcanzo y el déficit debe ser 360. 360 pasa aquí, aumenta la demanda, sería entonces 960 menos 580, que es lo que logro producir, me siguen quedando de faltantes 380 y así sucesivamente empiezo a cubrir la demanda. Aquí no me interesa calcular ni unas extras, no me interesa porque el costeo es por unidad fabricada. Es decir, que al final yo voy a costear es mes a mes 580 por 200, o si lo quiero discriminar por mano de obra y materia prima, entonces sería 580 por 100 mano de obra, 580 por 100 materia prima. Y en julio, observe que no se producen 580, sino que realmente multiplicar 7 por 8 por 33 dividido 10 me da entonces 184 unidades. Esa es la única diferencia que hay. De resto, todos los meses se están produciendo 580. Primero porque pues parte de que hay nivelación por número de gente y también asumiendo porque el número de días hábiles es igual. ¿Mm? Esa es la tabla que traemos y los costos pues se vuelven muy sencillos porque no hay más que calcular, sino entonces, si quiero discriminar materia prima, pues lo que hago es lo que produzco, esto de por acá, cada mes lo multiplico por 100 porque es 200 producir una unidad en tiempo regular, pero entonces 100 en mano de obra, 100 en materia prima. Por eso es 5.000, 58.000, 58.000 y así, 18.400, 18.400. Y acá, pues simplemente lo que está haciendo es que si es positivo, entonces lo coloque aquí y lo multiplique por 5. Y si es negativo, entonces lo coloque aquí y lo multiplique por 20. Sumamos todo eso y a un costo total de 1.345.100. Ahora, ahí nos dice que el costo de producir una unidad en tiempo regular es 200, ¿cierto? Y materia prima entonces es 100 y mano de obra es 100. ¿Con qué datos usted entonces podría calcular el costo de producir una unidad en tiempo regular? El costo de mano de obra por unidad. Todo lo que hemos visto hasta el momento era por horas. Costo en mano de obra era por horas. Pero si yo quisiera sacar el componente de costo de mano de obra por unidad, ¿cómo lo haría usted el cálculo? ¿Qué haría usted para llegar, por ejemplo, a ese 100?
Es más, con los datos que tenemos podemos sacar cuánto vale una hora de mano de obra. ¿Cuánto vale una hora de mano de obra? El precio son $100 por la mano de obra y son 10 horas, entonces serían $10 la hora. 10 la hora. Entonces, si a usted le dijeran, y es muy importante porque es lo que viene más adelante, calcule cuánto vale producir una unidad en tiempo regular, suponiendo que los costos convencionales para producción son los factores de producción, recuerden eso allá, Dirección de Operaciones 1. Los factores de producción principales que podríamos usar serían materia prima y mano de obra. Entonces, normalmente materia prima, nosotros costeamos cuánto vale la materia prima por cada unidad, ¿cierto? Si usted comprara eso en lotes de X cantidad de unidades, pues lo que hace es dividir por la cantidad de unidades que trae el lote y saca usted el costo por unidad. Y bueno, dependiendo también la proporción que existe de ese material por cada unidad de producto terminado, porque si son dos, no sé, si fueran, no sé, un carro, pues entonces tiene que multiplicar por 5 llantas, ¿sí? Y la mano de obra, entonces, ¿cómo lo hace usted? Pues entonces, ¿cuánto vale una hora de mano de obra, que es la información que nos han entregado convencionalmente, y lo multiplica por el tiempo de procesamiento de esa unidad en horas? Y saca el componente de mano de obra y al final suma los dos componentes y tiene cuánto vale producir una unidad en tiempo regular. ¿Cuánto valdría producirla en tiempo extra? Pues la misma cosa, solamente que lo que hace es multiplicar por lo que vale una hora extra. ¿Mm? Y subcontratación normalmente nos cuesta directamente por unidad, se paga el subcontrato. O sea, ahí no hay que, a nosotros no nos interesa discriminar ni mano de obra ni materia prima porque se supone que lo produce otra persona y esa persona es la que allá hace su costeo y saca su costo de producción y encima nos cobra el margen de contribución de ella y eso viene a ser nuestro costo de subcontratación. Entonces, pueden entregarnos información así como esta, donde nos diga cuánto vale producir una unidad en tiempo regular o tiempo extra, como nos pueden entregar la información como lo traíamos en todos los ejercicios de plan agregado. ¿Cuál es información más sencilla? Pues obviamente es, ¿sí? Pero depende de cómo esté presentada la información, usted debe realizar el tratamiento de los datos y la misma para realizar el ejercicio. Entonces, en palabras más, palabras menos, digamos que pues la estructura de planeación agregada que pues se trabajó en clase es como una estructura ahí como general, pero no hay una estructura universal de planeación agregada. Bueno, preguntas, por favor, hasta acá. Entonces, hasta aquí es lo que corresponde al parcial de 8 días. ¿Listo? ¿Listo? Pues, profe, ¿hasta cuándo hasta dónde va el parcial? Hasta aquí, justamente. Desde el inicio del semestre hasta aquí. Antes de continuar con el tema que viene, que es esto, método de transporte, quisiera preguntar aquí quiénes vinieron el miércoles a las 10 de la mañana aquí a clase. 3, 4. Bueno, entonces tengo que hacerlo. Esto. eh, Uno como profesor dice cosas y muchas veces yo digo mis cosas y quedo pensando después de lo que yo digo en clase. Ustedes no crean que uno va en piloto automático. No está la estudiante, pero a las 10 de la mañana seguramente viene y pues a mí no se me cae un pulmón con hacer una disculpa pública, ¿vale? El miércoles de la clase pasada hice un comentario bastante desobligante hacia Natalia Orejarena, justamente, porque ella nos colabora o les colabora a ustedes con grabación de las clases. Y en un comentario sin pensar, yo dije, es que Natalia es la dealer de las grabaciones. Es un término bastante desobligante y bastante fuerte, sabiendo pues cómo estamos nosotros como sociedad bastante golpeados por este tema. Es un símil que no tiene ningún sentido. Y así como está grabándose en esta sesión de clase, les ofrezco a los estudiantes específicamente de las 10 de la mañana, pero tengo que ofrecerle disculpa a Natalia, una disculpa, ¿vale? Entonces, justamente pues uno dice cosas sin pensar muchas veces.
Pero así como me equivoco y es de humanos equivocarse, también es de humanos pedir excusas y y ofrecer disculpas. Entonces lo hago públicamente porque el comentario lo dije en público ante toda la clase. Eh, Uno a veces dice, bueno, si la gente se afecta y todo, pero sí realmente después de pensar el comentario, sí fue nada que es totalmente fuera del lugar. Entonces, espero que Natalia llegue a las 10 de la mañana para ofrecerle la excusa directamente a ella también, personalmente, pero tengo que ofrecerlo a toda la clase porque lo dije enfrente de toda la clase. Entonces, eso es. A veces pues la gente claro, se afecta y lo que simplemente vale es pedir una disculpa pública y nadie nos pasa que pidamos una disculpa pública, ¿sí? Recuerdo alguna vez que una profesora en mi universidad hizo un comentario bastante, no hacia los estudiantes, sino hacia los vigilantes de la universidad, y los estudiantes se armaron, pero se enfurecieron muchísimo y lo único que querían era que ella pidiera una disculpa pública ante la gente. Eso era todo. Entonces, pues realmente ofrezco mis excusas, mis disculpas a los estudiantes porque fue un comentario que nada tiene que ver. Y de todas maneras, pues esto... Pues en resumidas cuentas, también para cerrar el tema, el miércoles de la clase pasada a las 8 de la mañana, nadie grabó, pero ella llegó a las 10 de la mañana, por eso fue que salió ese comentario, y ella hizo la grabación. eh, bueno, fueron 3 personas, pero ella capturó la grabación porque en estos momentos el audio acá del micrófono no está funcionando de este equipo, entonces por eso está, ahorita Vanessa está colocando el computador de ella acá, entonces, para que ustedes se organicen en eso, entonces, ese comentario totalmente fuera de lugar. Bueno, entonces, dicho eso, estaba esperando que llegaran todos, porque pues decirlo al inicio y después que lleguen solo 3, pues no tiene sentido, así como doy mis anuncios parroquiales cuando están todos, también doy mis disculpas colectivas cuando estén todos. Bueno. Dicho eso, entonces, ahora sí seguimos a la otra parte del tema, que es método de transporte. Yo les pedí a ustedes, por favor, que desempolvaran un poco esos temas de método de transporte por allá cuando vieron programación lineal. Entonces, el modelo de transporte de programación lineal, recuerden que ese modelo de transporte lo que busca. Bueno, un modelo de programación lineal lo que busca es maximizar o minimizar una medida, ¿cierto? En este caso, pues buscaremos minimizar costos o minimizar distancia desplazada, ¿cierto? Y el modelo de programación lineal, perdón, el transporte de programación lineal, pues contempla unos orígenes y unos destinos, ¿cierto? Eh, y vamos a ver, o sea, la idea es que hay unos orígenes, unos destinos. Entre los orígenes y los destinos hay unas distancias, dice, ¿cierto? Y hay cuánto vale transportar unidades de un sitio al otro. Sí, esto es lo que pasa ahí. ¿No? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que hace el modelo de programación lineal? Este planeación de método de transporte, que pues vamos a concluir que es un modelo pues con un formato bastante rígido, pero cuando lleguemos a la unidad 10 que volveremos a ver planeación agregada, a diferencia de todos los planes que hemos hecho, este sí nos va a proporcionar un plan agregado óptimo, un plan agregado óptimo con el costo más bajo. Pues. En este caso es el costo del plan. Funciona apropiadamente cuando se manejan inventarios, tiempo extra y subcontratación. ¿Listo? Bueno. Y en realidad, digamos, muchas cosas de los que veníamos trabajando las podríamos adaptar a un modelo de transporte. No funciona cuando se incluyen factores negativos o no lineales en el modelo, como todo modelo de programación lineal o específicamente el que está cuadrado. Vamos a ver entonces un ejemplo muy sencillo de modelo de transporte por programación lineal, perdón, de planeación agregada por método de transporte de programación lineal. Supongamos que tenemos 3 meses, marzo, abril y mayo, donde tenemos entonces esas unidades demandadas, 800, 1000 y 750, ¿sí? Tenemos entonces las capacidades. Y aquí entonces nos están dando directamente las capacidades en qué unidad de medidas, en llantas, porque abajo dice llantas, ¿cierto? Entonces, la capacidad en tiempo regular
de cada mes es que puede producir 700 llantas, en tiempo extra 50 y en subcontratación 150. Bueno, vamos entonces a tratar de, sin tener que hacer, pero simplemente analizando esto. Obviamente la información está muy, casi que estandarizada, realmente debe estar estandarizada en el modo de programación de transporte. Entonces, las demandas, la información normalmente nos la han entregado así, ¿cierto? En unidades, ¿sí? Que si tuviéramos inventarios de seguridad y toda esta historia, estas demandas pasarían a ser los requerimientos de producción, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo obtendrían ustedes estas capacidades en tiempo regular? ¿Cómo llegamos a esa capacidad en tiempo regular? ¿A qué se asemeja en las estructuras que tratamos antes? ¿A qué corresponde esa fila que dice capacidad o regular dentro del grupo de capacidades en lo que trabajamos hasta el miércoles de la clase, hasta el, sí, miércoles de esta semana? No, de todo esto que está en esta tabla es en llantas. Entonces no pueden decir que son horas. ¿A qué filas? Exactamente, literalmente. No. La cantidad de producción en tiempo regular. La fila que literalmente se dice producción regular y se aparece en negrita. Ustedes vayan y quieren descarguen allá en el Excel de los que está. Eso ya está actualizado, ¿no? Ya se los actualicé con lo que se trabajó el miércoles. Entonces, esta fila es la que se llamaba ya producción regular. ¿Y cómo se calculaba esa producción regular? Entonces, gente por días, por horas del día, dividido ¿qué? ¿Ah? Dividió el tiempo de producción de Usted es más que usted está escribiendo ahí en su cuaderno, porque usted tiene el mejor. Muéstrame, por favor. Perdón, cierre su cuaderno, por favor. Es que yo hago las preguntas y a todos los veo así. Y ya no es momento de estar así. ¿Sí? Así literal. O si no es error 404 en internet. Esta fila, gracias, qué pena. Esta fila es la de producción regular. ¿Sí? Producción regular. ¿Y cómo va la producción regular? Pues convierte a la gente a horas y lo divido entre lo que dura una unidad en producirse. Eso ya debe estar claro. Eso debe ser ya un movimiento como involuntario en el cuerpo saber esa fórmula. ¿Sí? Ahora, esta de tiempo extra, ¿a cuál se nos asemeja? Producción disponible en horas extras, que era lo que usábamos en un momento, que era el 10% de la producción, y entonces era el 10%. Aquí en este caso, pues aquí nos dicen que es 50, ¿sí? Y esta subcontratación es el tope, ¿cierto? Y ese tope era, por ejemplo, en el primer ejercicio era 200, ¿cierto? 200, ¿sí? Pero aquí nos están diciendo, para el mes de marzo son 150, para abril 150, para mayo 130. Es decir, que yo no les estoy presentando una información realmente en chino. O sea, de lo que ya se ha trabajado, eso se puede transformar y llegar acá. Lo cual significa que si yo, además de entregarle, si en lugar de yo entregarle una tabla así ya directamente dada, yo perfectamente les puedo entregar información como las que se les entregaba en los ejercicios pasados y ustedes pueden llegar a algo así. Para procesar en planeación agregada por método de transporte necesitamos llegar a esta forma. Necesitamos llegar a tener las demandas, las capacidades, pero todo en unidades. Todo en unidades. Entonces, si nos entregaran trabajadores, si nos entregaran horas hombre y todo eso hay que hacer los respectivos cálculos para llegar a saber cuánto puede producir en tiempo regular, cuánto en tiempo extra y cuánto subcontratar. ¿Listo? Aquí lo que pasa es que ya está dado y no voy a ponerme a hacer todos esos cálculos porque ya esos cálculos están repisados. ¿Sí? Entonces, y acá, este es el inventario inicial que pues esto, o sea, estos han sido datos directos, realmente. Este fue un dato directo
que fue, digamos, que era uniforme, ¿cierto? Que era uniforme a lo largo de todo el horizonte de tiempo. Recuerdan que era 200 unidades, pero acá simplemente nos están diciendo mes a mes, ¿sí? Pero eso también puede pasar. Perfectamente puede decir, no, el subcontratista dice, mire, no sé, eh, tiene una planta y tiene la capacidad de 200 unidades los primeros 6 meses, pero está proyectando a tener la ampliación de la planta y después de 6 meses entonces va a subir a 300 unidades. Eso puede pasar perfectamente. O sea, la capacidad de subcontratación no necesariamente ha de ser estática. Bueno, entonces ahí nos muestra eso. Ahora, los costos. Ahí está lo que yo les decía en el ejemplo anterior, que justamente nos sirve para poder introducir este tema de planeación agregada por método de transporte, porque debemos llegar a esta forma, a esta tipología de presentación de información. Tenemos es el costo de producir una llanta en tiempo regular, una en tiempo extra y una en subcontratación. ¿Cómo era que calculábamos entonces esto? Si tomásemos como factores de producción solamente mano de obra y materia prima, pues tendríamos que saber cuánto vale la materia prima, ¿cierto? Que fuera, digamos, como el caucho, ¿cierto? El vulcanizado. Y luego entonces le sumamos el componente de mano de obra, que sería entonces las horas de producir una llanta por lo que vale una hora en tiempo regular. Y el tiempo extra cambia y subcontratación debe ser un dato que tienen que entregarnos directamente, porque normalmente uno paga la subcontratación por llanta ya hecha porque otra persona la hace. ¿Listo? Si hubiera, digamos, información de costos indirectos de fabricación, pues tendrían que entregarnos la información para, de acuerdo como esté dada, utilizarla para calcular cuánto vale, incluirle también ese factor de producción, que serían los costos indirectos. Y los costos de almacenamiento son 2 unidades monetarias por llanta al mes. Entonces, ¿es clara esa información como está presentada y cómo podríamos llegar a esa información? ¿Sí? Bueno, el hecho de que no existan faltantes es porque en este caso, en este ejemplo, no se va a permitir que haya faltantes. ¿Sí? No están permitidos que haya faltantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos ahora, sí, ya una vez tienen esa información, dice, los costos de mantener el inventario son 2 unidades monetarias por llanta por mes. Si son bienes producidos en un periodo y se trasladan al siguiente periodo, entonces se incurren en costos de almacenamiento. Pues es lo que por definición tiene costos de almacenamiento. La oferta debe igualar a la demanda de manera que una columna ficticia llamada capacidad no usada se agrega. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué es esto? Dice, debido a que las órdenes atrasadas no son viables en este ejemplo, las celdas que pueden ser usadas para satisfacer la demanda anterior no están disponibles. Eso es lo que acaba de decir, que los faltantes están prohibidos. Número 4. Las cantidades en cada columna designan los niveles de inventario que se necesitan para cumplir con las demandas. Debe de ser. Los elementos de demanda. Sí. No sé por qué pasa. Bueno, no sé. Y quinto, en general la producción debe ser asignada a la celda con el costo más bajo disponible, sin exceder la capacidad no usada en el renglón o demanda de la columna. Bueno, todo eso, ¿cómo se traduce entonces en una estructura de modelo de planeación de transporte? Bueno, yo no sé si ustedes cuando vieron método de transporte les hacían hacer una matriz de alguna manera así, hacían una matriz de esta forma. Entonces, en el método de transporte, una matriz de esta representa, por ejemplo, lo que está en la fila. Las filas representaban los orígenes y las columnas representan los destinos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros queremos hacer el análogo de un método de transporte, que será, pero método de transporte, planeación agregada, ¿cómo? O sea, no es pensar, hay que sacar la metáfora de transporte. Entonces, los transportes, en ese transporte existen los orígenes y hay los destinos. ¿Cómo vamos a trasladar eso a este tema de planeación agregada? Pues los orígenes es de dónde voy a obtener unidades. Voy a obtener las unidades por inventario inicial,
o las voy a obtener las unidades cada periodo, tenemos 3 periodos, y en cada periodo puedo obtenerlas por producirlas en tiempo regular o en tiempo extra o subcontratarlas. ¿Sí? Que esas son las 3 formas de obtención de producto que hemos trabajado. Es decir, que si nosotros tenemos 3 meses y los destinos, pues vienen a ser las demandas de cada periodo. Eso es. ¿Sí? Entonces, el origen de dónde obtengo producción y el destino es a dónde la llevo, que es pues la demanda de cada periodo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 meses de demanda, serán 5 demandas, serán 5 destinos. Y los posibles orígenes serán 16 orígenes. ¿Por qué 16? Porque serán 3 posibles orígenes por periodo, sería producir en tiempo regular, esto y por transacción, cada uno de los 5 periodos. Entonces serán 3 por 5, 15, más uno adicional que es el inventario inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que si el origen es para el destino de del mes 1, si el origen viene a ser la producción en tiempo regular del mes 2, significa que esas unidades fueron faltantes del mes 1, porque estoy produciendo en un mes posterior. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, el origen es la producción en tiempo extra del mes 2 y el destino es la demanda del mes 4, pues las unidades de ese origen que van a ese destino serán unidades que van a quedar almacenadas, porque se producen en el pasado para entregarlas en el futuro. ¿Sí? Entonces las ubicaciones acá espacialmente nos van a decir, listo, lo que yo produzco acá, sí, pero además de producirlas, además de pagar su producción, yo voy a pagar si eventualmente son faltantes o si eventualmente son almacenadas. ¿Cuándo no pago? Eh, ¿Cuándo no pago almacenamientos ni faltantes? Cuando yo tengo que el origen coincide con el destino en términos del mes. ¿Sí? Por esa razón, arriba a la derecha en cada cuadrito de estos hay una celda de color y con una letra RTS en minúscula, donde R es el costo de producir la unidad en tiempo regular, S es el costo de producir la unidad en tiempo extra y, T en tiempo extra y S es subcontratado. Si yo produzco en el periodo 1, en tiempo extra, por ejemplo, que viene a ser el origen para un destino según esta intersección que es el periodo 1, lo único que voy a pagar por las unidades que estén ahí, que yo pueda añadir de ese origen a ese destino, es que el producirlas en tiempo extra solamente. Lo mismo va a pasar si yo produzco en el periodo 2 en tiempo regular, pero el destino es el mismo periodo 2, entonces yo voy a pagar solamente producirlas en tiempo regular. Y en el caso del periodo 3, si yo subcontrato en el periodo 3 para satisfacer demandas del periodo 3, o sea que el mes destino coincide con el mes, perdón, mes de origen coincide con el periodo destino, por decirlo así, voy a pagar solamente la subcontratación. ¿Sí? ¿O hay alguna duda acá? ¿No pueden ver el periodo 3 al periodo 1? Sí, señor. Y esas se consideran faltantes. Entonces, en la diagonal donde están en cada uno de los costos, perdón, donde coincide, digamos, en los periodos, solamente se va a pagar, entonces, producirla en tiempo regular, en tiempo extra y subcontratarla. Porque en ese mismo mes se producen, en ese mismo mes se entregan. O bueno, en ese mismo mes se entregan para la demanda de ese mismo mes, ¿cierto? Porque si yo tuviera faltantes, pues serían ese mismo mes se entregan, pero para cubrir demandas de un periodo anterior. No, es para cubrir la demanda de ese mismo mes. Entonces no se guarda, no se paga almacenamiento, pero tampoco se pagan como penalizadas porque no eran de un mes pasado. Ahora ustedes están viendo que hacia abajo, por ejemplo, comienza a aumentar R más B, T más B, S más B. B minúscula dice costo de faltantes, unidad, va faltantes, esa B viene del término en inglés backorder, o órdenes hacia atrás. Entonces, ¿por cuándo vamos a empezar a pagar faltantes? Cuando los orígenes son de periodos posteriores a los destinos a donde van.
Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo una demanda del periodo uno que de pronto no se pudo cubrir con lo que yo produzco en el mismo periodo uno, pero entonces me toca empezar a cubrir con cosas que produzcan periodos posteriores. Entonces, si por ejemplo produzco en tiempo regular en el periodo 2 aquí ciertas unidades, pero que van a satisfacer demandas del periodo uno, pues ¿qué voy a pagar? Obviamente voy a pagar el producirlas en tiempo regular, pero le voy a cargar a esas unidades lo que valen como faltantes, porque es un faltante del periodo uno. Y ahora aquí va a ser R2B, T2B, S2B. Si por ejemplo pasara que, ¿me recuerda su nombre? Juan, Manrique, ok, listo. Esto, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué 2B? Porque entonces estoy produciendo en el periodo 3 para entregar la demanda de 2 periodos atrás. Significa que entonces las unidades que del periodo uno que están de pronto, que no se alcanzaron a cubrir acá, pasaron como faltantes 2 veces y se están cubriendo en 2 periodos futuros. Entonces, los faltantes van a quedar ubicados ¿dónde? En la matriz triangular inferior. Y a la derecha, o a la matriz triangular superior, pues ¿qué va a quedar? Los almacenamientos, donde H minúscula es el costo de almacenamiento por unidad, que es hold. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando el efecto contrario. Que yo, por ejemplo, acá estoy produciendo en el periodo 1 para entregar en el periodo 3. ¿Cuántos periodos guardé? Pues 2 periodos, entonces por eso tenemos H más 2H. Y en cada uno de esos momentos yo voy a pagar, pues claramente, el costo justamente de producirla, bien sea en tiempo regular o tiempo extra subcontratada, dependiendo de dónde provenga, pero le voy a cargar adicionalmente por cada unidad el costo de haberla almacenado, el número de periodos que corresponde. Si yo produzco en el 1 para entregar en el 2, pues ¿cuántos almacenamientos tuve? Una vez. Si produzco en el 1 para entregar en el 3, ¿cuántos almacenamientos tuve? 2 veces. Entonces pago 2 veces el almacenamiento. Y así es que se hace entonces esa construcción de esa matriz. Específicamente y de manera inicial, más que la construcción, es para tener claridad al momento de tener los resultados qué significa cada dato que vaya a quedar ubicado ahí en esa matriz, ¿sí? Interpretar los datos que queden allí ubicados. Y lo clave, pues entonces es calcular en este caso, pues la matriz de costos, porque eso que está en estos cuadros, pues son costos. Ahora bien, miremos por ejemplo el caso del inventario inicial. Si yo tengo el inventario inicial y lo voy a entregar directamente en el periodo uno, pues ¿cuánto va a ser el costo que voy a asumir en ese caso? Cero. ¿Y por qué voy a asumir cero? Porque el costo es cero. Los almacenes de pantalla. ¿Mm? O sea, el cero explicado en función del H y del B. Pero ¿por qué el cero en función de no tener ni R, ni T, ni S? Porque R, T y S se pagó en un plan anterior. De esas unidades simplemente quedaron. Entonces no pago nada porque como viene de inventario inicial, el haberlas fabricado, eso se pagó en el pasado. Y como se están entregando en el mismo periodo, pues igual que acá. Acá es R por ser más 0H o R más 0B más 0B. Entonces no se está almacenando. Y de aquí en adelante, lo único que se va a pagar es que almacenamiento, porque puede pasar que nos diga más bien coge el inventario inicial, guarde los 2 periodos y entrégalo en el periodo 3. Entonces, sí, claro, no pago nada por producirlo, o mejor dicho, no pago nada por producirlo en este horizonte de tiempo de este plan. Y supone que se pagó antes, pero sí me toca pagar ¿qué? El guardarlo tantos periodos como la solución nos esté indicando. ¿Listo? Con los datos que tenemos, entonces, ¿cómo se construyen las tablas? El costo de producir en tiempo regular era 40, en tiempo extra era 50 y en subcontratación era 70. Ahí ustedes podrán ver las filas, la diagonal de cada periodo es 40, 50 y 70. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? El ejercicio al decirnos que no permite faltantes está colocando X ahí. Vamos a ver eso más ahorita, más luego en el Excel. ¿Cómo hacemos eso? Eso significa que está prohibido tener faltantes, ¿sí? Por eso no tiene costos. No es que no cueste nada y eso, digamos, en el modelo que se haga,
ahí en Excel, toca restringirlo, porque si no, entonces va a quedar que, pues al no haber costos, pues decir entonces todo sea faltante, porque va a minimizar y quiere ser faltante. Pero aquí estas X significa es que están prohibidos. Mientras que aquí hacia adelante estamos pagando ¿cuánto? El costo de almacenamiento. Que dice, ¿cuánto vale almacenar una unidad? 2. Entonces por eso está aumentando 2, 4. Y estos costos comienzan 40, 42, 44 y así sucesivamente. 50, 52, 54 y así sucesivamente van corriendo hacia adelante, hacia adelante. Los costos de producción, pero además sumándole los almacenamientos tantas veces como transcurra a lo largo del horizonte del tiempo. ¿Listo? Entonces, la parte de los datos sombreados con estos datos, ¿es clara? ¿Los datos de dónde vienen? Bueno, y ahora la solución, ¿cómo es? Es que aquí abajo deben estar las demandas. Es que no sé por cómo, no sé cómo quitar esa barra de herramienta. Fue como la primera fila, bro. Ya. Entonces, tenemos que, ahí está la demanda, ¿no? ¿Qué pasa con la demanda? Toda la suma de unidades que estén acá por columna deben corresponder a la demanda. Bueno, con excepción de esta. Ahorita explicamos esto. Entonces, 750, 50, 800. 100, 750 y 150, eso nos debe dar 1000. Y 750 nos da 750. Ahora, ¿cómo interpretamos esa solución? ¿Qué significa ese 700? Y al entender 700, pues sabremos qué es cada uno de los 50. Entonces, para cubrir la demanda del periodo 1, se está cubriendo, lo podemos leer por demanda o lo podemos leer a ver, lo puedo leer por destino o lo puedo leer en términos del origen. Lo voy a leer en función del destino, es decir, la demanda. Entonces, voy a interpretar la solución de esta manera. Las 800 unidades demandadas en el periodo 1 se van a cubrir con 700 unidades producidas en tiempo regular en ese mismo periodo y 50 unidades producidas en tiempo extra en ese mismo periodo y también subcontratadas. Se acabó. ¿Listo? En términos del destino, las 1000 unidades del mes 2 o de abril en este caso, se van a cubrir con ¿cuánto? Con las 100 unidades que traemos de inventario inicial, es decir, que el inventario inicial, ¿qué pasó? Se guardó un periodo y se entrega en el segundo periodo. Además, se está cubriendo con el tope de capacidad que se está estableciendo, 700 unidades en tiempo regular del periodo 2, 50 en tiempo extra en ese mismo periodo 2 y 150 en subcontratación de ese mismo periodo 2. ¿Listo? Mes 3. Mes 3. Se está cubriendo la demanda con ¿cuánto? Con 700 unidades producidas en tiempo regular del mismo periodo 3 y 50 unidades en tiempo extra del mismo periodo 3. ¿Qué pasaría si hubiera quedado acá un valor? Supongamos que no hubiera quedado aquí 50, si no hubiera quedado 50. Aquí, en esta parte, voy a dejar acá el cursor, acá. Si hubiera quedado el 50 acá, entonces diría que se cubren con 700 unidades del periodo 3 y había quedado por acá, ¿cierto? 50 unidades producidas en tiempo extra del periodo 1 que se guardaron 2 periodos para entregarlas en ese periodo 3. Así es que se interpreta. Entonces, lo que quede aquí arriba es cosas que se hayan guardado, como en este caso. No quedó en la diagonal, ¿sí? Sino que se guarda. ¿Esto qué significa? La capacidad ficticia. Pues aquí que estamos teniendo a esta columna es la de las capacidades que traemos de los datos. ¿Cuánto es el inventario inicial? 100. Y ese inventario inicial va a considerarse como una capacidad. Inventario inicial tengo 100. Y acá están las capacidades en tiempo regular de enero, que eran de marzo, perdón, y en todos los 3 meses eran 700. En tiempo extra en todos los 3 meses era 50 y subcontratación era 150, 150, 130. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, como se produjeron en tiempo regular 50 unidades subcontratadas solamente, entonces la capacidad era 150, ¿cuánto nos usó? 100.
Y lo mismo pasa acá en el periodo 3. Fíjense que en el periodo 3 solamente se agotó la demanda con tiempo regular y tiempo extra. No se subcontrató, entonces significa que la capacidad de subcontratación quedó totalmente sin utilizar. Ahora la interpretación la voy a hacer por fila o por origen. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cómo la voy a hacer? Porque esa se la había quedado viendo. El inventario inicial se va a guardar para cubrir entonces, se va a guardar un periodo y las 100 unidades se van a utilizar para cubrir la demanda del periodo 2. La producción en tiempo regular del periodo 1 corresponderán a 700 unidades que se utilizarán para cubrir la demanda de ese mismo periodo. La producción en tiempo extra del periodo 1 se van a hacer 50 unidades para cubrir la demanda de ese mismo periodo. La subcontratación en el periodo 1 serán 50 unidades, van a ser utilizadas para la demanda de ese periodo. Y así sucesivamente voy a empezar a recorrer origen, destino, origen, destino, origen, o si quieren origen, destino, lo mismo, cualquier cosa. O columna arriba o columna hacia abajo. ¿Listo? Y así es como se hace un símil o una analogía a transferir el modelo de transporte a este contexto que es planeación agregada. Los orígenes de donde yo obtengo unidades, en qué mes, pero no solamente en qué mes, sino por medio de qué obtengo las unidades. Tiempo regular, tiempo extra subcontratada y el destino pues será la demanda que yo espero cubrir en qué mes en particular. ¿Listo? El costo total, pues vamos a mirarlo. Entonces vamos a bajar el Excel que está ahí en el Moodle, por favor. Le dice datos de entrada, método de transporte. Profesor, esa última columna que dice ficticia es simplemente La diferencia, la diferencia entre... el sobrante. Ok. Bueno, entonces vamos a descargar acá esto. Datos de entrada, planeación agregada, método de transporte. Creo que yo los había descargado. Bueno, entonces vamos a hacer esos cálculos. Bueno. Entonces, este es un ejemplo sin faltantes, ¿no? Voy aquí a duplicar porque aquí esto es. Entonces, ejemplos sin faltantes. Esos son los datos que nos habían entregado, ¿cierto? Entonces, aquí están los datos. Ya tienen esta hoja, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso en Excel? Ya aquí, para programación lineal, voy a trabajar en Excel. No voy a trabajar ni Python ni nada de eso porque yo no sé qué lenguaje trabajaron ustedes allá ¿en qué? En Oper 1. Pero si vienen con diferentes lenguajes, pues empezar a unificar eso se nos va más bien la vida ahí codificando. Y más bien Excel que es como universal en términos generales. Entonces, para el manejo en Excel, esta tabla que ustedes ven acá, esta matriz que ustedes ven acá, hay que partirla en dos. ¿Listo? Para facilitar el manejo. Una matriz que va a ser la de las partes superiores, va a ser la matriz donde tendremos los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Los costos, las capacidades, las demandas, todo eso. Y la matriz de abajo vamos a tener la solución, la respuesta que nos va a entregar el Excel. Significa que en esta matriz superior vamos a colocar entonces, ¿qué? Los costos. ¿Listo? Entonces, los costos es ¿cuánto? Dijimos que los costos están por acá, ¿no? Tiempo regular, tiempo extra y subcontratación. Entonces, vamos aquí a seleccionar cuánto vale en tiempo regular producir una unidad. 40, ¿cierto? Y yo voy a dejar eso fijo, ¿no? 50 y 70. Yo voy a dejar eso fijo. Y va a quedar así, ¿por qué? Porque estoy ubicando esos costos en el mes 1 para entregarlos en el mes 1. Y esta misma columna de 3 datos, como la he dejado fija, las referencias las he de repetir y en cada mes, cuando se intersecte con el mismo mes que está de destino. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Los costos que van a ir abajo, vamos a dejar esas celdas vacías. ¿Por qué vamos a dejar esas celdas vacías? Porque no existen faltantes, están prohibidos los faltantes. Y hacia la derecha, entonces, esto es 0, ¿cierto? Esto es 0 porque no vale nada entregar inventario, ¿cierto?
¿Y qué va a pasar entonces? Hacia la derecha, ¿qué costo le aumentamos? Almacenamiento. Entonces lo que va a hacer es tomar este de acá a la izquierda y le va a sumar ¿cuánto? Le va a sumar el costo de almacenamiento y ese costo de almacenamiento dejémoslo fijo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Arrastramos, arrastramos y arrastramos. Y ya quedó entonces rellena esa tabla. Entonces, hacia la derecha, en la medida que transcurren los horizontes, los periodos de tiempo, vamos a sumar los costos de almacenamiento tantas veces como se repite. ¿Sí? Bueno, demanda total, entonces vamos a tener que aquí en esta fila vamos a tener los valores de demanda que nos entregan, 800, 1000 y 750. Ahí están los valores de demanda. ¿Sí? Y a la columna de la extrema derecha, es decir, la columna I, vamos entonces a tener la capacidad total disponible. ¿Dónde vamos a colocar el inventario inicial? Vamos a colocarlo como capacidad total disponible en la fila que dice inventario inicial. ¿Por qué? Porque puede que, aquí vamos a referenciar esta fila, porque pueda que de pronto la solución nos diga, ¿sabe qué? Coja el inventario inicial y pártalo en dos. Entregue la mitad en el mes uno y la otra mitad en el mes 2. Eso puede pasar, porque como eso es, más allá de sus iteraciones, pues por método simple, ¿cierto? Y empezamos entonces a colocar, ¿cuánto es la capacidad en tiempo regular en el mes uno? 700, ahí está. Entonces, ahí están las tres. Regular, extra y subcontratación. Entonces, ahí referencio. ¿Y qué hago? Entonces, arrastro hacia abajo dos veces para tener entonces la parte de el mes 1. De mayo, de abril, perdón. Entonces, aquí la capacidad en tiempo regular es esta, 750 y 150. ¿Listo? Y de mayo es esto de acá. Perdón, esto de acá. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestra tabla de datos. Ahora al final, luego que hayamos hecho la parte de abajo, vamos a diligenciar esta tabla de capacidad que no se usa, que al final de cuentas es una columna informativa. Realmente no es indispensable calcularla. Bueno, esta tabla superior ya está. ¿Ya? Bueno, ahora nos vamos a ir a la tabla inferior. En esta tabla inferior, normalmente lo que hago es yo resalto esto de color amarillo, porque esta tabla de color amarillo es donde va a Excel, luego de hacer el modelo matemático, nos va a dar la respuesta. O sea, aquí vamos a tener estos datos que aparecen acá. Estos datos que aparecen acá. 700, o sea, debería aparecer 0, 750, 50 y así sucesivamente. Todo lo que está ahí es lo que debe aparecer en esa región de color amarillo. Listo. La demanda total, entonces, primero en la columna de demanda total, esa demanda total va, digamos, la demanda total arriba es la demanda total pues a cubrir. Pero si está la tabla solución, esa demanda que voy a colocar acá y que será la suma de esta columna, será entonces ¿qué demanda? Sí, pero ¿cómo se interpreta? Como la demanda satisfecha, ¿sí? La que voy a efectivamente a cubrir, ¿cierto? Y pues en estos momentos es 0, 0, yo debo entonces sumar por columna. Ahora, en la columna que llama capacidad, pues lo que voy a hacer es sumar la respectiva fila. Y si allá la parte de arriba era la capacidad disponible, ¿esta qué capacidad vendrá a ser? Si esa es la solución. ¿La capacidad qué? Yo no satisfago capacidad, yo uso capacidad, entonces viene a ser capacidad usada. Si usted quiere, modifique esto y escriba capacidad usada para que no se lo olvide. Entonces, eso es. Se ven ceros porque pues las celdas están vacías. Y es la suma.
porque cuando uno evalúa esto se da cuenta después que no funciona y resulta que es que el estudiante literalmente escribe el cero. No, es que esto es la suma, vean, la suma por filo. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, ya teniendo esa columna capacidad que dijimos que era la capacidad usada, entonces la capacidad que no se usa, ¿cómo creen que la calculamos? ¿Cómo la calcula usted? Pues la disponible menos la usada, ¿no? Eso es, de ahí viene esa columna. Disponible menos no usada, que pues justamente hasta el momento viene a ser igualita a la capacidad disponible porque pues no, hay, todo está en ceros. Bueno, ahora, total capacidad, estas dos celdas deberían ser, es solamente un tema de información. Total capacidad sería la suma de esta columna, es decir, esa total, esa suma, ¿qué será entonces? Si yo hago esa suma, ¿qué es? Pues dirán, sí, total capacidad. Pero eso se resume como ¿qué? El total de unidades que yo voy a entregar a la vuelta de 3 meses, ¿no? ¿Sí? O el requerimiento total de producción que cubriré con lo que tengo en 3 meses. Bueno, con lo que es, sí, el que yo tengo la facultad de cubrir porque no es con lo que tengo porque incluye subcontrataciones. Y la demanda, pues será entonces el total del requerimiento que satisfaga. La suma de esas demandas. Bueno. El costo total, entonces, ¿cómo lo calculamos en un modelo de transporte? ¿Cómo era que era la función objetivo en el modelo de transporte? Cantidades enviadas por costo de enviar. Entonces, ahí está, la cantidad es arriba, perdón, la cantidad es lo que nos dé acá por los costos. Entonces, ¿voy a hacer tal por tal, tal por tal, tal por tal? ¿O qué hago? Entonces tendrá que hacer una suma producto. ¿De qué? De esta primera matriz que es de costos. No importa, incluya lo que no se permite con esta matriz. ¿Listo? Para que funcione, las matrices deben ser exactamente iguales en tamaño. Y entonces, eso que está ahí, esa celda que aparece allí, esto vendrá a ser la función objetivo de nuestro modelo de programación lineal. ¿Sí? La función objetivo del modelo de programación lineal. Hasta ahí ya está. ¿Ya vamos? Bueno, entonces ya hemos hecho la parametrización de la información. ¿Qué nos falta? Correr el modelo de programación lineal. ¿Listo? Entonces, para correr el modelo de programación lineal, lo primero que hay que hacer es verificar y o activar el módulo de Solver en el CEL. Entonces, vamos a hacerlo de la forma como hicimos el de regresión la vez pasada. Nos vamos a la cinta archivo, opciones, complementos, administrar complementos de Excel, ir y verificamos que aparezca seleccionado o verificado la palabra, el que dice Solver. Solver de Excel. ¿Listo? Y le damos entonces aquí a aceptar. Aceptar, todo está bien. Ahora, nos vamos a ir a la celda cinta datos, datos, y vamos a verificar que aparezca entonces el complemento disponible Solver. Le podrá aparecer así pequeño con nombre o le puede aparecer el icono grande que como ustedes ven ahí es un signo de interrogación con una flecha apuntando a la derecha. Le vamos a darle clic donde dice todo. Listo. Solver es muy intuitivo la forma como uno construye un modelo de programación lineal. Primera fila, primera celda, aquí nos dice establecer objetivo. ¿Quién es la función objetivo? La celda K23, que es el costo total. ¿Sí? El costo total. Bueno, ese costo total, ¿qué quiero hacerlo? Segunda parte, maximizarlo, minimizarlo o darle un valor puntual. Minimizar. Muy bien.
Otro error que pasa, que no verifican esto y después les aparece que quiero maximizar el código. Bueno, están muy pudientes. Ahora, cambiando las celdas de variables. Me voy acá. ¿Y cuáles son las celdas de variables? Pues estas celdas de acá que yo quiero que varíen y me generen entonces la solución a obtener. ¿Listo? Y en esta región de aquí vamos a incluir entonces las restricciones. Van a ver entonces las siguientes restricciones. La primera grupo de restricciones es, vamos a tomar cualquiera de las dos, vamos a tomar las capacidades porque ya tienen la forma menor o igual. Entonces, la columna capacidad, toda la columna capacidad, esa ventaja tiene el Excel acá, que no es escribir Excel, sino pues toda la columna, le voy a decir que va a ser menor o igual a qué capacidad, pues a la disponible, porque estoy buscando que la capacidad usada sea menor o igual a la disponible. ¿Listo? Y ahí tengo mi primera restricción. ¿Listo? Agregar. ¿Qué más? Que las demandas totales, ¿cierto? Para que sea más flexible el modelo, usted le quiere, si quiere, usted lo puede colocar igual o las demandas mayor o igual. Yo voy a dejarlo igual, a ver si nos funciona. Quiero que la demanda que yo cubro sea igual a cuál. Pues a la demanda que está establecida según los datos. Entonces, la suma de las filas, esa columna de suma de filas debe ser menor o igual a las capacidades disponibles. La suma de las columnas abajo debe ser igual a las demandas que están planteadas. ¿Y qué más? Nos está faltando el tema de los faltantes. Entonces, para el tema de los faltantes, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar dónde era la región de faltantes. La región de faltantes, por ejemplo, en esta parte de la demanda para el mes 1 sería a partir de acá, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar todo ese pedazo de columna, esas 6 celdas, y eso le voy a decir al modelo que imponga que sea igual a 0. Va a forzar que esas celdas sean 0. ¿Listo? Y lo mismo para el periodo 2, solamente la parte de faltante sería esta región, porque son cosas que se producen en el periodo 3 para entregar en el 2, y quiero forzar que eso sea 0. Y ahí ya tengo mi grupo de restricciones. Eso es. El modelo de programación lineal incluye, cuando estemos viendo programación lineal per se, en la unidad 10, una última parte que corresponden a las condiciones técnicas. Las condiciones técnicas nos va a decir, bueno, las variables dentro de la lógica natural del problema, ¿qué restricción debe tener en sí? Pues la restricción que normalmente tienen es que lo que yo vaya a mandar a producir en un determinado mes o esto deben ser positivas. Yo no puedo permitir que nada de lo que esté en la matriz amarilla sea negativo. Tengo la opción de seleccionar todo esto y entrar en restricción, colocarle mayor o igual a 0. Pero yo me puedo borrar eso si yo selecciono esta celda, la dejo acá. Lo dejo así tal cual como está. Te dice convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Cuáles son las variables sin restricciones? Pues todo lo que no se seleccionó en estas dos últimas restricciones del 0. Entonces, todo eso que no se seleccionó significa que deben ser no negativas. No negativas es que es 0 o más que 0, porque el 0 ni es positivo ni es negativo. Entonces, por eso dice no negativas. La última parte nos dice el método de resolución. No vamos a dejar esto, sino simplex LP, que es el método tradicional de programación lineal, que allá en Oper 1, allá hacían que transponían la matriz, la columna, la tabla, etc., que la fila pasa a ser columna y todo eso. Y ya entonces damos a clic en resolver. Luego no hay que establecer una condición de que sean enteras. Es una muy buena pregunta, pero no se va a colocar en este momento enteras para ver si lo que se generó es entero. Entonces, para dejarle menos cosas al modelo, como pasó en este caso. Entonces no es necesario colocarle que se vuelvan variables enteras, porque ya de entrada la solución nos botó enteras. ¿Ves? Esa es una muy buena pregunta y realmente eso tendría más adelante en explicarse. Es que si no hubieran dado enteras, entonces le colocamos la restricción que sean enteras.
pero de entrada no la vamos a colocar para no dejar que el modelo tan rígido. Pues entre más restricciones tengas, más rígido el modelo. Pero como acá ya las arrojó enteras de una vez, pues ¿para qué? Entonces, una pregunta en la celda de esa, letra objetivo, es en cuál celda de la que se subraya. Al C. Y eso fue el costo. Entonces, mire, ahí está la solución que aparecía en la diapositiva. Todo eso se resume a que las capacidades de cada mes se usan para satisfacer las demandas de ese mes. No existen faltantes porque el problema no indica faltantes y solamente hay un almacenamiento de 100 unidades que corresponden al inventario inicial y que se van a almacenar para el siguiente periodo. Eso es todo. Y el costo total entonces de 105.700. Preguntas, por favor. Errores comunes que pasan. Las direcciones de las restricciones, mayor o igual que. Errores que pasan, que esto lo dejan literalmente en ceros y no hacen las sumas. O sea, esto que debe aquí hacer, de alguna manera, usted tiene que amarrar las variables de decisión en alguna manera. ¿Sí? Entonces, si no lo tiene ahí como suma, pues obviamente le va a aparecer error o suman no las tres columnas, sino dos. ¿Sí? Cosas así pueden suceder. Bueno, hagan este ahora. En la segunda hoja de cálculo aparece. Ahí es lo mismo, demandas, capacidades de 3 meses, pero ahora este ejercicio tiene ¿qué? Tiene faltantes. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué habría que hacer? Entonces, si es 60, 80, 90, hay que completar en esta parte de acá la tabla. Y entonces será aquí 63, 83, 93. Y aquí será ¿cuánto? 66, 86, 96. Y aquí 63, 83, 93. Y el almacenamiento entonces es 1. Entonces será 61, 81, 91, 62, 82, 92. Entonces hagan ese ejercicio. A ver, ahí. ¿Cuánto les da ese costo total? ¿Qué incapacidad para el inventario inicial también es así? El inventario inicial. Capacidad de usar. Otra de las- Entonces la suma. Si uno, o sea, resolver le salió mal, uno puede volver a trabajar sobre ese nivel o necesita estar como la hoja, como no la. Digamos, el software me busca como los datos y luego uno concuerda y vuelvo a usar el solver.
O sea, lo puedo volver a usar en la misma hoja que ya tiene datos del Solver. Ah, bueno, si usted, aquí lo que pasa es que usted, por eso está otra hoja de cálculo para el ejercicio. Para el exterior, o sea, yo en el Solver y algo me quedó mal porque me dieron diferentes los datos. O sea, yo puedo trabajar en esa misma hoja otra vez el Solver. Sí, claro, pues corregirlo. Lo que no se recomienda es que en una misma hoja haga diferentes ejercicios con Solver porque le toca limpiar Solver y volverlo a llenar para el otro ejercicio. Entonces, por eso se hacen en hojas aparte. Porque ya en cada hoja queda el Solver con los parametrizados, de acuerdo al ejercicio. Creo que la respuesta del costo es, si no estoy mal, 124.300. Yo lo tengo por acá. Está por acá. 124.730 la solución de ese ejercicio. Así debería quedar la tabla de costos, ¿no?
Y la parte de abajo. Igual yo no también no había homofobia, entonces, pero sí, es porque, claro, no hay nada en En ese toque restarle los faltan a los periódicos. Pues es igual que el anterior. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Este ejercicio, lo único que hay que hacer es que, pues les toca completar estos costos y qué más habría que hacer. En el solver, las restricciones que dicen igual a cero no van. Es lo único que pasa. Son dos restricciones, capacidades, demandas, ya. Como hay faltantes, pues ciertamente esto de acá no debería restringirse a cero. Ahora, ¿qué pasa? Que ya la solución que nos proporciona está dando las sin faltantes, que es otra cosa, es diferente, pero es porque la solución la entregó así. Enrique, fue un muchacho que salió, ¿no? Segundo, ¿no? Laura Buitrago, ¿está? Ah, Laura, entonces, interpreta la solución, por ejemplo, en función de la demanda total del mes uno, ¿cómo se está cubriendo? La demanda total del mes 1, que son 550, se cubre primero con el inventario inicial, con 100 de inventario inicial, y luego con 400 unidades en producción en tiempo regular y 50 en producción de tiempo extra del primer periodo. De ese mismo periodo de esa demanda. Gracias, muy bien. Johan Ramiro Orozco, ¿está? Gracias. Interprete, por favor, la solución de la demanda total del segundo mes, ¿cómo se está cubriendo? Las 700 unidades demandadas del mes 2, ¿cómo se están supliendo? ¿Usted no tiene el insight ahí en su equipo? ¿O en el del lado? Porque lo veo ahí. ¿Cómo? No sabe. Bueno, ok. A ver. Javier Enrique Pineda. ¿Está? Está. Debe ser el muchacho que vino a las 10. Esteban Alejandro Salazar. ¿Quién es? ¿Cómo se cubre entonces la demanda del segundo mes? Interprete, por favor, esa solución. ¿Mm? No hay respuesta. Entonces, Carla Marcela Hernández.
Ajá. Eh, no, a ver, de ese mismo periodo las 700 se están cubriendo con 500 producidas en ese periodo en tiempo regular, 50 en tiempo extra. Ajá. Pero la subcontratación, ¿en qué mes está? En el uno. Son 30 unidades. O sea, ¿qué pasa con esas 30 unidades? ¿El destino qué mes es? ¿El origen en qué mes está? Entonces, si el origen es el mes uno y el destino es el mes 2, ¿qué pasó con esas 30 unidades? Se almacenaron. Las obtuve en el mes uno y se entregan en el mes 2. Esto no es dark. O sea, que el mes 2 es después del mes uno, ¿cierto? Entonces, se guardan. ¿Mm? Algo similar a lo que pasó en el ejercicio anterior con el inventario inicial. Estaban en el mes uno y se entregan en el mes 2. En resumidas cuentas, las 700 unidades demandadas en el mes 2 se cubre con full capacidad del mes 2 en tiempo regular extra y subcontratación, porque si usted mira por ahí arriba, la capacidad sobrante es cero, mírelo, capacidad no usada del mes 2 es cero, pero además se tienen que cubrir porque entonces con full capacidad del mes 2 solamente nos daría 670 y se tiene que compensar las 30 faltantes mandando a subcontratarlas el mes uno, guardándolas para entregarlas en el mes 2. Serían faltantes, entonces quedarían abajo. Si usted dice en el mes posterior, sería entonces acá. No, si usted dice subcontratar, entonces serían acá. Subcontratadas en el mes 3 para entregarlas en el mes 2. Significa entonces que se hacen en el mes 3, se pagan para cubrir en el mes 2, del mes 2. Quedan como un faltante. Juan David Duarte. Uy, estoy pero encantado mandando gente por allá de la lejanía a que interprete cosas. Interprete, por favor, entonces la demanda del 750 del tercer mes, ¿cómo se está cubriendo? Perdón, tiene que sacar el santanderiano y hablar duro porque no escucho acá. Ajá. Sí. Ok, bueno, por ahí va. Es un caso similar al del mes anterior. Gracias. En el mes 3, las 750 unidades se están cubriendo con full capacidad de ese mismo mes, que es 550 y 100. 500 en tiempo regular, producidas 50 en tiempo extra y 100 subcontratadas. Pero si se basa solamente en el mes 3, no alcanza, están faltando 100. Y esas 100 se están cubriendo con 100 producidas ¿en qué mes? En el mes uno, ¿en qué tiempo? En tiempo regular. Y entonces esas 100 que pasó se almacenaron ¿cuántas veces? 2 veces, un mes, 2 meses. Este ejercicio, por más que permitía la posibilidad de que hubiera faltantes, no tiene faltantes. ¿Por qué no hay faltantes? Porque todo lo que hay debajo de la diagonal principal está en ceros. Entonces, si hubiera acá, por ejemplo, un 30, ¿qué pasaría si hubiera un 30? Que entonces las 550 unidades del mes uno
se están cubriendo hasta el mes 3 en tiempo regular con 30 unidades, que entonces se paga su producción, pero se pagan 2 veces faltantes, el faltante de 2 periodos, porque siguen quedando acumuladas, entonces están quedando, o sea, a un cliente en el mes 3 le toca esperar, los de esas 30 unidades les toca esperar 2 meses para que, perdón, un cliente en el mes 1 le toca esperar 2 meses para que entonces las 30 unidades se las entreguen en el mes 3 si hubieran 30 unidades acá. Es decir, que la clave de esta fiesta es entender el origen y el destino. La tabla. Si el origen está en un mes posterior al destino, sea en tiempo regular extra subcontratación, esa cosa es faltante. Si el origen está anterior al destino en términos del mes, es un almacenamiento. Y entonces aquí se nota que, por ejemplo, ¿por qué no queda abajo? Porque justamente estos costos en la diagonal inferior son los más altos en la tabla. Y como el modelo dice minimizar costos, pues el modelo es inteligente y trata de mandar lo que más pueda, pues primero a la diagonal y luego entonces hacia arriba de la matriz, porque sale más barato almacenar que ser faltante. Pero si valiera más barato faltantes, pues sí, ténganlo por seguro que va a mandar faltantes. ¿Listo? Y el costo total de ese plan nos da 124,730. Ahora, ¿por qué entonces es importante tener, y con eso pues ya doy por terminada la unidad, ¿por qué es importante tener estos costos por unidad? Leímos la parte de abajo en qué unidad de medida. La matriz amarilla, ¿cuál es la dimensión de cada dato? Unidades. Entonces yo no puedo aquí tener horas de mano de obra, porque eso estoy multiplicando una cosa por otra, y entonces esto es que 60 unidades monetarias por unidad, y abajo lo multiplico por unidad, entonces se va a unidades por unidades y me queda dinero. Por esa razón es que es indispensable que estos costos de acá estén por unidad producida, en tiempo regular, en tiempo extra, subcontratado. ¿Listo? En el material de lectura que está allá del respaldo, allá deben haber bastantes, bueno, bastante no, pues unos cuantos ejercicios de planeación agregada por método de transporte para que entonces lo trabajen. Claro, obviamente, entre más horizonte de tiempo haya, 6, 7, 8 meses, pues entonces la matriz se va a agrandar. ¿Será de cuánto? Si fueran 6 meses, 6 columnas, ¿por cuántas filas? ¿6? 19. Porque son por cada mes, tiempo regular extra subcontratación. Ahí van 6 por 3, 18. Y no se les olvide, porque ese es otro error, ¿no? Se pasan por la faja al inventario inicial y ya. Así. Después del parcial, en otra sesión de clase que será de hoy, de ayer, en 15, es un quiz de esto. ¿Listo? Pues tanto el viernes viene en el horario que está establecido oficialmente, o sea que la gente que está a las 10 de la mañana no vengan acá a esta hora. Y el miércoles siguiente, que es un quiz sobre planeación agregada por método clásico. Entonces ya ese primero. Acá. Ese sí es acá. Listo. ¿Preguntas sobre esto? Medido es óptimo. Es óptimo único. Ah, ok. Listo. Ya. Se le da lo mismo. Le da la misma función objetivo. Y le da la matriz diferente. Ok. Entonces, en ese caso, no es óptimo único, sino ¿qué es lo que pasa? Óptimo múltiple. ¿Sí? Entonces, sí, claro, perfectamente puede pasar. Por ejemplo, a ver, supongamos, puede pasar que, puede pasar, si no estoy mal, que esto quede así, esto quede así, esto quede así y esto quede así. Sí, tal cual pasó. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que el inventario inicial se guardó hasta el periodo 3 y todas las 500 unidades del mes 1 se produjeron.
Da lo mismo, porque es que en la realidad, uno haría la solución que a mí me apareció, pasaría. Sí, porque es operativamente que pasaría lo mismo, o sea, el mismo solución. Porque como guardar, de aquí para acá es guardarlas, entonces yo puedo decir guardar lo que yo produzca en tiempo regular del periodo 1, parte de esa producción, o no guardarla y más bien el inventario inicial guardarlo, ¿sí? Y el costo sigue siendo el mismo. En la lógica, yo haría esto para evitar posibles deterioros. Traigo un inventario de antes, salgo de ese inventario lo más pronto posible y más bien lo que produzca en el periodo 1 lo guardo dos periodos. Es como si en el ejercicio anterior, que era este por acá, a ver, ejemplos infaltantes, este de por acá, la solución era esta, ¿cierto? Entonces, esta solución es el equivalente a que yo tomara el inventario, lo dejara acá, y aquí qué pasara, produjera 600 y más bien usara 100 unidades del inventario inicial, perdón, de producción regular en el periodo 1 y las guardara para acá. Entonces, cuando pasa eso, digamos que es la misma solución a la que llega, pero ya es por temas matemáticos, el Excel entonces está generando óptimos múltiples, porque eso puede pasar. O sea, en la práctica, el inventario inicial, prefiero entregarlo al inicio para evitar posibles deterioros y más bien entonces parte de la producción regular del periodo 1, eso que yo entregaré en inventario inicial, más bien lo guardo y lo entrego en donde yo esperaba entregar el inventario inicial. O sea, a usted le pasó lo que originalmente pasó en este primer ejercicio. Le guardo el inventario inicial para un periodo posterior y la producción regular del periodo 1 se